¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a 8 Magazine Ávila en este martes 22 del 2 de 2022. Fíjense qué fecha más curiosa, aquí estamos para compartir con ustedes la sobremesa. Lo haremos hasta las 6 de la tarde aproximadamente, son las 4:34 y vamos a empezar hablando de salud. Retomamos un espacio dedicado a la salud, sobre todo a la educación en salud. Hoy nos va a acompañar y lo hará periódicamente el doctor José María Maillo. Él es médico pediatra y vamos a hablar de cuestiones relacionadas con las enfermedades infantiles, pero tenemos más asuntos. Además hablaremos del proyecto Hilandia, con su promotora Blanca Fernández, que ensalza la tradición de tejer, la lana y también la solidaridad. Tendremos una entrevista por todo lo alto con el presidente del Aeroclub Valle Amblés, Eduardo Rubio, que también es instructor de vuelo. Y terminaremos con música, en directo, como siempre, con el proyecto de Frankie Moy. De momento y para empezar vamos a hablar de salud, algo que es primordial, es la base de todo, yo creo, y de eso vamos a hablar con José María Maillo, médico pediatra de toda la vida, está con nosotros en directo. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, toda una larga vida, ¿no?, dedicado a los pequeños, sobre todo, José María. Aquí en Ávila, 41 años. 41 años se dice pronto, ¿eh? Bueno, en primer lugar, tengo que agradecerte. Te voy a tutear porque vas a ser nuestro médico ya a partir de este momento. Agradecerte el que hayas aceptado nuestra invitación de venir aquí periódicamente para hablar de salud. En este caso nos vamos a centrar siempre que estemos contigo en la salud infantil y en la de los papás y las mamás, bueno, la salud familiar, ¿no? Sí, sí. Bueno. Yo creo que es importante para que se tomen medidas adecuadas con los pequeños. Vale, los pequeños, que son esos grandes ignorados algunas veces y que muchas veces no pueden verbalizar lo que les pasa. Eso, claro, es un problema añadido, ¿no? Bueno, pero las mamás te lo cuentan muy bien. Entonces, según ves al niño y la mamá te lo explica, según vas cogiendo experiencia, pues ya sabes dónde te mueves. Claro. Y los niños no fallan, dan la cara bien. Sí, bueno, claro, eso, una experiencia de 40 y tantos años es la que demuestra que, bueno, ya conoces a los niños nada más entrar en la consulta ya prácticamente. Se les nota su estado y en la cara del niño el estado anímico se nota mucho. En este espacio que vamos a dedicar a la pediatría, fundamentalmente, que mensualmente, aproximadamente una vez al mes, vamos a tener aquí el magazine, vamos a hablar de algunas cuestiones que son las que más interesan a las mamás y a los papás y de otras a lo mejor que son también muy recurrentes o muy localizadas en una época determinada del año, ¿no? Vamos a abrir un poco el espectro, pero hoy, como es el programa presentación, cuéntanos, José María. Bueno, yo creo que uno de los temas más frecuentes en una consulta pediátrica pues es la alimentación del niño, sobre todo cuando empieza la preocupación que el niño no come. Entonces, en esas situaciones, pues todo acto médico que quiera conllevar a un diagnóstico debe de tener una historia clínica, lo que es la conversación, fundamentalmente con la madre. Según los niños van siendo más grandes, pues ya participan ellos. Pero la mayor parte de la pediatría, la historia te la cuentan los papás, ¿no? Y entonces en esa situación tienes que valorar lo que te van contando, cómo lo cuentan, las circunstancias de cada momento, y no cabe duda que a la hora de hablar, por ejemplo, de que un niño no come, influyen muchos factores psicológicos en los adultos, fundamentalmente la mamá, otras veces el papá, pero el estado anímico del momento a la hora de conllevar al niño a una buena alimentación influye mucho, ¿no? Muchas veces hay niños que no comen por muchas circunstancias. A la hora de hablar de por qué no come un niño, primero hay que valorar la edad. No es lo mismo los primeros meses que cuando tienen 5 o 6 años. Entonces yo creo que cuando son pequeños, la lactancia materna, la lactancia artificial, cuando una mamá no puede, en general da menos problemas, salvo que el niño esté en circunstancias de enfermedad y entonces se nota cuando un niño deja de comer en esas edades, es importante.
Hay otras épocas más adelante en que ellos ya empiezan a rechazar, sabores. claro, a participar en los gustos, Claro. a empeñarse en algunas cosas. Y ahí lo fundamental, hay diferentes tipos, ¿no? Una cosa es el niño inapetente, otra cosa es el niño repetitivo, que solo le gusta comer una cosa. Entonces, en cada momento y cada circunstancia, depende el estado anímico de los padres, se puede apretar más al niño o menos, con lo cual a veces eso condiciona una lucha entre ambos, que no es nada bueno para el futuro de la alimentación. Para el resultado final, ¿no? Claro, porque al final son 4 veces al día o 5 sí. las que debe de comer un niño, y entonces pues hay que tener cierto rigor, llevar un ritmo, un horario, que procuren no picotear entre horas, tener unas horas de comida en horario adecuado y si es posible el mismo para el niño. Las circunstancias de la vida a veces de las familias no permiten llevar un ritmo, ¿no? Porque a veces hay un ritmo muy rápido, por las mañanas de las casas se sale corriendo. Es fundamental un buen desayuno, si no luego los niños tienen que llevar para tomar a media mañana. Entonces yo creo que todos los datos influyen, ¿no? Y por eso pues una buena alimentación conlleva muchas cosas, ¿no? Aparte de la alimentación en sí, que se puede valorar en la historia clínica, qué come el niño, cuántos lácteos come, cuántas legumbres, cuánta carne, cuántas proteínas. Y luego es fundamental que no haya mucha presión sobre ellos a la hora de comer. A veces el niño no tiene ganas y si te empeñas, aquello se convierte en una auténtica batalla, ¿no?, entre madre e hijo. La alimentación es una de las cuestiones que más preocupan a los padres. El niño no come, lo ha dicho muy bien, doctor. Hay otra cosa que también les preocupa. ¿Crece mi hijo lo suficiente? ¿Tiene el percentil adecuado? Bueno, la verdad es que al principio los niños se valoran bien según las tablas que vamos siguiendo. Lo más importante en una primera etapa es la alimentación. De la alimentación es el peso. El peso se valora. La talla más o menos viene dada. Entonces, claro, a la hora de hacer una valoración a un niño de 4 o 5 años, ya se puede valorar perfectamente con unos estudios endocrinológicos qué talla va a tener. Con lo cual, yo creo que esas circunstancias hoy están muy controladas y muy bien. Si un niño no crece suficiente o no gana suficiente peso, pues hay que tomar medidas adecuadas por parte del pediatra, y en caso de necesidad el especialista pediátrico en endocrinología, para valorar si hay alguna circunstancia que no deje que el niño llegue a su talla genética. La alimentación ahí es más variable, depende lo que coma, lo que no coma. Ahora, en general, si un niño come bien y crece suficiente y va engordando, en general está bien, aunque a veces cueste un poco más darle de comer o menos. Y la talla luego, la genética tiene una parte muy grande, claro. Y eso se sabe pues estudiando la talla media familiar, la edad ósea del niño, y todo eso nos va llevando a una valoración adecuada de cada situación. En cualquier caso no hay que agobiarse ni obsesionarse, ¿no? Claro, y sobre todo habría que ir desterrando un poco. Lo que pasa es que es muy fácil hablar, pero muy difícil actuar. Es el tema de la televisión y los juegos, que a veces que el niño tenga que comer viendo la tele o tenga que comer viendo el iPad, pues eso genera unos hábitos que luego a ver cómo le quitas el iPad. Yo creo que todo en su justa medida hay que valorarlo para que el niño tenga un ambiente tranquilo a la hora de comer, no dependa demasiado de todas estas circunstancias, para que la comida se convierta en un acto normal, rutinario de la vida diaria. Muy bien, comida, crecimiento, dos temas que preocupan mucho a las familias, a los papás sobre todo, y hay otro asunto, los catarros, que están a la orden del día, sobre todo en esta época de invierno, en la que tenemos unos extremos entre las temperaturas mínimas y las máximas muy grandes. Los catarros están a la orden del día también, pero ¿cómo diferenciarlos de algo que nos puede preocupar más? Yo creo que en esta época que acabamos de pasar, desde que los niños empiezan el colegio hasta ahora, que esperemos que poco a poco, este tiempo tampoco ayuda, que poco a poco vayan disminuyendo los catarros de repetición, que un porcentaje muy alto de ellos son normales. Son catarros con mucosidad, con algo de tos, con febrícula,
y tienen una importancia relativa en cuanto al interés patológico. Entonces, en esta época es muy frecuente, van al colegio, el lunes llegan bien, el martes tienen mocos y algo de tos, entonces conviene tratamientos suaves, que el pediatra le vaya aconsejando, que beban mucho líquido, pero hay momentos en que la tos ya aprieta, y cuando la tos aprieta ya tenemos que usar medicaciones que puedan en un momento dado paliar. Una tos persistente, sobre todo una tos nocturna o una tos con el ejercicio, ya a lo mejor hay que valorarla, pero eso el pediatra sabe cómo hacer y en cada caso cómo tratar. La mayor parte de los procesos de los niños son víricos, incluido el COVID. El año pasado que tuvimos mucho COVID todo el invierno, las enfermedades habituales de los niños de virus normales se fueron hacia marzo o abril. Este año, que el COVID ha llevado a otros niveles, los catarros normales de los niños de otros virus, parainfluenza, rinovirus, enterovirus, que este año los catarros han acompañado de diarrea, pues van produciendo diferentes sintomatologías. El problema es cuando ya un catarro persiste. En unos niños se puede ir al oído. Y hay otro porcentaje de niños que ya les conocemos porque tienen desde pequeños hiperreactividad bronquial y que esos niños ya tosen más, tienen episodios de dificultad respiratoria. Y en esas primeras etapas de la vida, normalmente no son procesos alérgicos, son catarros normales víricos que en otros niños producen patologías leves y que en ellos producen mucha tos, tos de tipo laríngeo, hablando de laringitis, tos persistente con dificultad respiratoria, hablando de bronquitis o broncoespasmo o pequeñas crisis de asma. Eso ya conlleva otros tratamientos y otras consultas para valorar bien cada situación. En cualquier caso, si estamos preocupados, lo adecuado es acudir al pediatra, ¿no? Claro, que nos va... hay momentos en que un niño ya no para de toser y un niño tiene dificultad al respirar y sobre todo también hay que tener en cuenta la edad. Un niño de 4, 5, 6 años con dificultad respiratoria, le aplicas medicamentos que muchas veces los padres ya los conocen porque le han pasado otras veces, pero ahora un bebé de 3, 4, 5 meses, en épocas del virus sincitial respiratorio que produce muchas bronquiolitis, pues hay que acudir rápidamente para valorar la situación y el pediatra en cada momento sabe cómo hay que actuar y cuándo hay que acudir a un centro hospitalario y cuándo se puede solucionar en casa. Bueno, es verdad, digo, pero lo dicen y yo sí que lo he apreciado, los niños se ponen muy malitos a veces, con mucha fiebre y tal, pero son capaces de resurgir enseguida, tienen ahí una capacidad que no tenemos ya los adultos, ¿no? El otro problema que se añade a los catarros y a todas las enfermedades de los niños es la fiebre. La fiebre. Que la tenemos que tomar como un síntoma. Sí. En general la fiebre pues es un síntoma más de casi todos los procesos infantiles. Entonces la fiebre, hasta unos ciertos niveles, pues no tiene mayor trascendencia. Se valora el estado del niño, que coma bien, que esté bien hidratado, y la fiebre, no arropándolo mucho, si la fiebre es poca, si es un poco más con antitérmicos, se puede ir controlando tranquilamente. Luego hay que valorar los niveles de fiebre y cuándo una fiebre debe preocupar. En un principio, con pequeñas medidas y con un antitérmico, normalmente la fiebre se controla, hay que ver las primeras 24, las primeras 48, a ver cómo evoluciona el niño, si come, si no come, si vomita, si se acompaña de diarrea, si se acompaña de tos, si se acompaña de dolor de oídos, de dificultad respiratoria, y todo eso va ayudando a que plantees un diagnóstico diferencial y poder aplicar los tratamientos adecuados. Entonces, ¿cuándo la fiebre ha de preocupar? Ahora, hay momentos en que un niño de 3 meses con fiebre, yo ya cuando hablo de fiebre 37, 37 y medio, lo consideramos febrícula. Una fiebre por encima de 38 y medio, 39, en un bebé menor de 3 meses, es de consulta pediátrica, pero ya, sin dar muchas vueltas, en un bebé. Niños ya un poquito más grandes, se puede valorar con tranquilidad, se pueden esperar las primeras 24 horas si el niño está clínicamente bien, no va acompañado de vómitos, no va acompañado de un dolor intenso de cabeza, no va con una dificultad respiratoria, y todo eso el pediatra lo puede ir valorando y dándole una explicación a la familia, que la familia quede tranquila y puedan esperar al día siguiente o al otro. Ahora bien,
Cuando ya un niño, la fiebre aprieta, llega a niveles de 39 o 40, ya hay que valorarlo. Todo pediatra conoce perfectamente que cuando un niño tiene ciertos tipos de manchas, toda fiebre acompañada de petequias, y todos los pediatras y los médicos generales conocen bien lo que eso significa. Todo eso conlleva actuaciones rápidas para prevenir circunstancias especiales, ¿no? También es verdad que hoy, con la cantidad de vacunas que se le van poniendo a los niños, todas estas enfermedades que antes angustiaban mucho, ahora las vemos menos. Estoy hablando de las meningitis, porque tenemos un porcentaje ahora de vacunación adecuada que hace que esas enfermedades las veamos muy pocos. Adiós, gracias. Bueno, estamos ya fuera casi de tiempo y nos quedan las alergias que empiezan a proliferar ahora, pero bueno, a lo mejor es un tema interesante para la verdad es que es muy largo, la alergia claro. es muy larga. Ahora mismo acaban de pasar las arizónicas. Los niños y los adultos que tienen alergia a las arizónicas, que son los setos de los chalés, los Lailander, los setos que están por todos los lados, pues ahora han tenido sintomatología, que a veces es solo rino ocular y con un pequeño tratamiento se soluciona. Cuando ya hay afectación bronquial hay que tener más cuidado. Dentro de poco vendrán las gramíneas. Con este tiempo no sabemos qué va a pasar, pero como esto siga así, las gramíneas van a dar mucha guerra. Mucha guerra, sí, sí. Entonces la guerra que den las alergias por inhalantes, que la más frecuente en nuestra tierra son los pólenes. No debemos de olvidar que también existe la alergia a los ácaros, la alergia a la humedad y la alergia a las caspas de animales, que cada vez va habiendo en las casas más mascotas. Todo eso tiene un campo muy largo y hay que valorarlo. Y dentro de poco van aumentando las alergias alimenticias. Vale, entonces, vale, pues todo eso conlleva es un tema muy una valoración amplia. Sí, sí, ¿te parece, sí. José María? El próximo día nos centramos en las alergias, ¿te parece bien, de los pequeños? Correcto. Es un tema amplio, como bien dices, hay cada vez más, no sé si es verdad, sí. pero bueno, lo podemos discutir el próximo día. Y bueno, pues ha sido un placer tenerte aquí con nosotros en directo y dentro de un tiempo volvemos a hablar de los pequeños y de la salud, ¿te parece? Pues muchas gracias a vosotros. Muchísimas gracias. Vamos a hacer una pequeña pausa, nos quedamos ahí, las alergias será nuestro próximo asunto, que seguro muchos ya están padeciendo, pero hacemos ahora una pausa publicitaria. Volvemos enseguida para hablar de más cosas de la lana, fíjense. Ya estamos aquí de nuevo, nos quedan 2 minutitos para llegar a las 5 de la tarde y como ya les decía antes de la publicidad, vamos a hablar de la lana y de la tradición del tejer. Vamos a poner en valor todo eso y lo vamos a hacer con Blanca Fernández Navas. Ella está con nosotros en directo y ella es además la promotora de Hilandia, un proyecto del que vamos a poder hablar. Buenas tardes, Blanca. Buenas tardes, Ana. Bienvenida, gracias por estar aquí en directo, por aceptar nuestra invitación para hablar de un proyecto tan bonito. Muchas gracias a vosotros por invitarme y por poner en valor la lana, que es, yo creo que una de las fibras más maravillosas que tenemos a nuestro alcance. Y el tejer la lana, ¿no? Y el que tejer además la de lana. ser una destreza que no todo el mundo consigue, también tiene muchos beneficios a nivel psicológico y de todos los niveles, ¿no? De todo tipo, o sea, Sí. tanto psicológico como para las manos, para socializar, tiene un montón de beneficios y no es tan difícil. Yo quiero animar a todo el mundo a que se ponga a tejer. Bueno, claro, vamos a decir que Blanca es socióloga, por eso habla de lo de socializar. Ella es socióloga, pero también es experta en marketing, en consultoría, y me llama mucho la atención, has trabajado en multinacionales del petróleo, ¿no? Sí, durante más de 21 años estuve trabajando en BP, en el marketing y en el departamento comercial, y eso me dio mucho bagaje para hacer muchas cosas. Sí. Bueno, su vida dio un giro cuando se dio cuenta de que podía hacer muchas cosas a través de la lana y del tejer, ¿verdad? Y bueno, creaste este proyecto Hilandia que vamos a conocer ahora, Sí. ¿no? Hilandia lo que tiene como nuevo proyecto, es nuevo, pero era un proyecto que estaba dormido, porque mi abuela me enseñó a tejer y a usar la lana cuando tenía 7 años, o sea que llevo toda la vida, podemos decir, haciendo.
Y es un proyecto muy bonito porque me permite trabajar tanto con mis manos como con mi cabeza y mi corazón, y eso es ser un artista al final, entonces Desde es luego fantástico. Que sí. Bueno, vamos a conocer en profundidad a Blanca y después seguimos hablando de esto. Soy Blanca, la creadora de Hilandia, artesana de la Comunidad de Madrid y socia de Creadores Textiles desde el año 2018. Desde Hilandia damos valor a la actividad artesanal, hilando y tejiendo a mano con materiales de calidad, tratados de forma natural y respetuosa con la tradición. Entre los materiales utilizados está la lana, la seda, la alpaca y el moher. La comunicación en este proceso es fundamental y por ello en el cuento de El viaje del abrigo de Mary Merina se explica el proceso de la lana de una forma amena y sencilla. El reto solidario Hilandia pone en valor la lana de oveja, además de donar ovillos para hacer tejido solidario. Todos los detalles de este apasionante proceso en hilandia.com. Apasionante, sin lugar a dudas, e interminable, ¿no? El proyecto tiene muchísimas concatenaciones que llegan hasta la solidaridad también, de la que podemos hablar ahora. ¿Qué es Hilandia? Cuéntame. Hilandia, que además tiene un subtítulo que es Tejiendo experiencias, yo creo que eso lo agrupa todo, ¿no? En Hilandia hilamos, en Hilandia tejemos, bueno, digo hacemos porque yo quiero que todo el mundo se sume al proyecto, ¿no? Pero también una de las cosas que hacemos es comunicar, porque es muy importante que la gente se sume a saber de dónde sale la prenda que se pone, que es, si sabes de dónde viene lo que utilizas, al final lo valoras mucho más. Y esa es la manera por la que hice un cuento que se llama El viaje del abrigo de Mary Merina. Es un cuento para niños, pero también para mayores, en el que vamos contando todo el proceso de la lana, desde que se esquila la oveja hasta la prenda final que nos ponemos, pasando por el lavado, el cardado, el hilado y el tejido. Y además le ponemos un poquito de lana para que la gente toque lo que es la lana, porque muchas veces no tenemos el tacto del producto en sí, ¿no? Y ese cuento ya tiene 3 años de vida, pero tiene mucho recorrido. Yo creo que puede seguir haciendo muchas más cosas. De la ovejita que hemos visto, ¿no? Eso es, sí, la oveja se llama Mary Merina. Mary Merina. Hay una vertebración muy importante de Hilandia, ¿no? Porque aparte de esa solidaridad de la que hablamos, de ese cuento que nos estás comentando, tiene muchas otras patas, podríamos decir, ¿no? Hay una parte solidaria que también se hace con una propuesta muy sencilla, que es el reto solidario Hilandia. Lo que se trata es que vamos a crear entre todos el mayor rebaño virtual de ovejas. ¿Cómo? Es virtual, es decir, no necesito la oveja física. No hay que tenerlas en casa. No hay que tenerlas en casa. Eso tranquiliza. Eso tranquiliza. Hay casas muy pequeñitas que no caben. Que no caben, además hacen mucho ruido. Sí. Pero sí que lo bueno que tiene es que es una propuesta muy sencilla y que quizá tomó su gran recorrido con el confinamiento. La lancé muy poquito antes, en febrero del 2020, y en marzo a través de las redes empezó a comunicarse pues, con muchas derivas diferentes, ¿no? Llegó a artistas, llegó a colegios, llegó a hospitales, llegó a personas individuales, y entonces lo que tienen que hacer es algo tan sencillo como crear una oveja, como quieran, dibujada, bordada, pintada, como cada uno le deje su imaginación, y solamente mandarla por correo electrónico, de tal manera que al final... ¿A dónde? Cuéntanos. Tengo un correo electrónico que se llama ovejas@hilandia.com. Ovejas@hilandia.com. Bueno, si nos mandan ovejas, yo estoy encantada. Cuando lancé el proyecto en febrero del 2020, en junio habíamos conseguido 501 ovejas, lo que nos dio pie a continuar, porque dijimos, bueno, si hay 501 puede haber 1000, ¿no? Y para compendiar ese trabajo, que era maravilloso, porque la creatividad de la gente es que no tiene límites, hice un libro que se llama Mary Merina, que es mi oveja, y su rebaño de ovillos. Y esta es una propuesta solidaria, porque por cada 10 ovejas que yo publico en redes sociales y luego en el libro, dono un ovillo para una campaña que se llama Dona tu ovillo a la asociación La Yaya, de tejido solidario. Entonces tiene un poco como varios componentes, ¿no?
tu creatividad, el que es fácil y el que luego tiene un fin solidario. Vale, tejer para donar, ¿no? Tejer para donar. En definitiva. Sí, Es. son muchos proyectos que podemos encontrar además en tu página web, que está es muy aclaratoria de todo lo que estás haciendo. ¿Desde hace cuánto? ¿Cuánto tiempo lleva Islandia? Bueno, me decías desde tu abuela, pero, sí, pero bueno, así con una consistencia tan grande. Sí, yo tejía de forma habitual pues desde los 7 años, dejándolo en épocas tal. En la facultad tejí muchísimo para todos mis amigos, pero la época de la multinacional es muy exigente, te pide mucho viaje, mucha reunión. Fui madre, bueno, pues mi vida era un poco más compleja y ahí tuve que dejarlo durmiendo un poco. Pero cuando cambié la multinacional por este estilo de vida más artesanal, fue cuando decidí que esto tenía que tomar otra dimensión. Y esto fue en el año 2014. O sea, desde 2014 me dedico de forma más, digamos, más profesional al tema de la artesanía textil. El reto solidario, ya hemos hablado de él, tejer para donar, que es algo bueno que nos puede también implicar a todos y hacer que lo que estamos haciendo tenga un sentido, una trascendencia todavía mayor. Y hay muchas actividades que habéis hecho. Mientras hablamos podemos ver alguna de ellas, sí, de las más recientes aquí en Ávila, una exposición magnífica, he de decir, que habéis estado celebrando hace unos meses, ¿no? Sí, en diciembre hicimos una exposición que se llama Hilando Solidaridad, un poco por enseñar las ovejas que ya teníamos 1.300, y también por unirlo a otro reto solidario, que fue entre todos vamos a tejer la bufanda más solidaria del mundo. Y así bueno, pues conseguimos reunir 240 bufandas, 1.300 ovejas y las expusimos en el Auditorio de San Francisco. ¿Estamos viendo alguna imagen de esa exposición? Sí. La bufanda. Ahí está la bufanda. Sí, sí. Tejimos adornos, era como era diciembre, tejimos adornos para la Navidad, hicimos centenares de talleres que vino muchísima gente, talleres gratuitos para mayores, para niños, siempre en torno a la lana, con muchísimas personas que han colaborado con nosotros. Y la verdad es que fue un éxito, fue una exposición que yo creo que llamó la atención porque era diferente, porque se hablaban de cosas diferentes y nos ponían un poco a todos en valor la lana, ¿no? Ese es el proyecto más visual que hemos tenido pues, en el mes de diciembre, como bien decías, pero habéis hecho muchas otras cosas y después me gustaría que me hablaras de lo que está por venir, ¿no? De las cosas que tenéis ahí. En el proyecto de la exposición también tuvimos colaboraciones muy buenas con artistas. Teníamos a Soledad Santisteban, que es una gran artista de la lana. Tuvimos a José Barea, que con su proyecto Bestiarium, que hace fotografías de razas autóctonas, y a la Asociación de Creadores Textiles, también aportando su trabajo artístico sobre la lana, ¿no? Y a raíz de esto, siempre que empiezas con una colaboración, siempre puedes hacer muchísimas más cosas, ¿no? Y a raíz de esta exposición tenemos proyectos muy interesantes en cartera. En el mes de mayo, junto con Bestiarium, que es el proyecto de José Barea, vamos a hacer una exposición sobre la transhumancia, también en el Auditorio San Francisco, y mi aportación va a ir por el lado de la lana. Vamos a recopilar lanas autóctonas que nos van donando de distintas zonas y vamos a tejer un gran tapiz con el que además van a colaborar las internas del Centro Penitenciario de Ávila. ¿De qué manera van a colaborar? ¿Van a participar en la elaboración del tapiz? ¿O? Van a tejer, vamos a poner a tejer, sí, porque están entusiasmadas con el proyecto y yo creo que va a ser una cosa muy bonita, ¿no? Que bueno, les hace un poco salir de su rutina. Sí, sí, eso para el mes de mayo me dices. Eso en el mes de mayo, o sea que cuando quieras vengo a contarte. Hombre, pues nada, un poquito antes de que emprendáis el proyecto, yo te quiero invitar a estar aquí. Sí. Sí, sí. También hacemos más actividades relacionadas con el tejido. Hemos hecho el Día Mundial de Tejer en Público, lo organizamos en Río Frío. Sí. Tuvimos más de 30 personas que vinieron a tejer con nosotros y tejimos 2 mantas que luego donamos a aldeas infantiles, y eso nos proporcionó un grupo muy divertido de gente para tejer, y todo lo que tejemos es para donar. Entonces estuvimos en verano tejiendo en Río Frío y ahora tejemos en el Palacio de los Serrano los viernes. Entonces, ¿Todos los viernes? Todos los viernes por la tarde. ¿Y puede ir cualquier persona? Puede venir cualquier persona. Si quiere aprender a tejer, si ya sabe tejer, si quiere donar una prenda que ha tejido, o sea, está abierto a todo el mundo.
A través del proyecto Ilandia, todo esto es posible y, por supuesto, gracias a Blanca Fernández, que es la promotora de esta iniciativa. No sé cuántas personas están contigo, te ayudan o cómo participar de una forma más constante en el proyecto Ilandia. Bueno, pues una forma de participar es tejiendo, porque siempre tejemos por solidaridad o para poner en valor la lana. Entonces, bueno, tejer es quizá la forma mejor de participar. Dentro de la asociación se pueden donar ovillos. Todos los ovillos que nos donen los usamos para tejer y para donar, con lo cual tenemos una caja en el Palacio de los Serrano donde pueden dejar su ovillo si hay alguien que quiera donarlo. Y bueno, la participación va siempre por ese lado y siempre participando en las actividades que organizamos, claro. Bueno, recordemos dónde podemos contactar con vosotros, con Ilandia, con el proyecto, el nombre de la web, cómo participar en alguno de las iniciativas solidarias. Recuérdanos, Blanca. Sí, la web se llama ilandia.com y dentro de la web están todos mis datos, entonces me pueden llamar por teléfono, contactar por correo. Y eso lo compaginas con tu trabajo, claro. Sí, claro. Madre mía, vale. Sí, no es difícil. Cuando es tu pasión, la verdad es que no es difícil, ¿no? Bueno, pues nos lo ha estado contando Blanca Fernández. Ella desde muy chiquitita, desde que la enseñó su abuela a coger las agujas y tejer, no ha dejado de hacerlo, pero ha ido mucho más allá, ha creado este magnífico proyecto Ilandia, en el que podemos participar todos, un proyecto que pone en valor sobre todo el valor de tejer y de la lana, autóctona, ¿no? También. Eso es. Y que además tiene otro camino solidario que es muy importante y que no hay que perder de vista, ¿verdad? Eso es. Yo creo que siempre que podemos tenemos que ayudar porque hemos tenido suerte y entonces hay que compartir. Sí. Claro. En el mes de mayo tienen una iniciativa muy interesante con participación de las internas del Centro Penitenciario de Breva. Te invito a que vengas a contárnoslo un poquito antes de empezar el proyecto, ¿te parece? Encantada, encantada. Pues esta es tu casa. Muchísimas gracias, Ana. Muchísimas gracias a ti por estar aquí. Gracias. A ustedes les pedimos que no se vayan, les dejamos que maduren este proyecto, que busquen en internet, tanto la web de Blanca como este proyecto Ilandia, que participen de alguna manera, mientras ven los anuncios, los consejos publicitarios. Después tenemos otra cita de altos vuelos. Vamos a hablar casi desde una avioneta. Bueno, ya estamos aquí de nuevo, estamos a punto de llegar a las 5:20 y vamos a hablar de volar. Fíjense ustedes, ya nos gustaría poder volar, pero hay gente que puede, ¿eh? Y tenemos aquí además un ejemplo, porque está con nosotros Eduardo Rubio. Él es instructor de vuelo y además es el presidente del Aeroclub Vall-en-Blaise, que está ahí muy cerquita en el Fresno. Eduardo, muy buenas tardes. Muchas gracias, muy buenas tardes a Bienvenido. todos. Muchísimas gracias. Y gracias por haber aceptado la invitación y estar aquí en directo con gracias nosotros para hablar de volar, nada más y nada menos, ¿no? Algo espectacular. Maravilloso. Impresionante. Algo que está al alcance de todos. Bueno. Sí, está al alcance de todos y que es algo que, aunque la gente siempre lo ve como algo muy difícil y muy caro, no lo es tanto. Está muy cerca, lo que pasa es que es el gran desconocido. Bueno, y hay gente a la que le da un poquito de miedo. Eso de perder el equilibrio y ya subir un poco, eso sí. Ya te desequilibra a ti, ¿no? Bueno, nosotros, uno de los cursos que hacemos es el del miedo a volar. El miedo a volar es algo irracional, porque simplemente lo que estamos acostumbrados es a ver las catástrofes aéreas. Sí. Siempre es cierto que una catástrofe aérea pues siempre impresiona mucho por la magnitud tan impresionante que tiene. Sí, sí, porque sí o sí ahí es catastrófico. Es catastrófico, sí. Pero lo que hacemos es que la gente pierda ese miedo porque las aeronaves son muy seguras. Es un medio el más seguro que existe. Es mucho más seguro que ir en el coche. Todas las aeronaves pasan unas revisiones muy concentradas, muy técnicas, en las que hay que cambiar una serie de elementos cada cierto tiempo, aunque no hayan sufrido desgaste,
y lo que se garantiza es que esa aeronave siempre está en unas condiciones óptimas, tanto las pequeñas que nosotros trabajamos en el Fresno, Lo que conocemos como como las grandes, avionetas. como las avionetas, exactamente. Vale, Sí, que sí, son así es. aeronaves, lo que pasa es que, bueno, Más popularmente pequeñas, más conocemos pequeñas. como avionetas. Así es. Y hablando de avionetas, yo tenía que preguntarte una duda que me ha corroído algunas ¿Sí? noches, porque además ha sido de una forma, bueno, pues no ha sido una vez ni dos, sino varias veces. Hemos podido oír y ver en algunos casos a una avioneta, vamos a decir, una Sí, aeronave sí. pequeña de estas que dices, sobrevolando el cielo abulense por la noche, algo que nos ha llamado cuanto menos La la atención. atención. Mucha gente, me consta, que se ha sentido, bueno, pues interesado por saber qué pasaba, porque por la noche una avioneta surcaba los cielos de Ávila, algo que no es muy habitual, ¿no? Habitual no, para nada. Son vuelos de instrucción de la Escuela Adventia que opera en Salamanca. En Ávila tenemos algo muy bonito, y es la muralla. Entonces, ¿cuál es el atractivo de realizar un vuelo nocturno en la zona de la muralla? Que sí, tiene pues Madrigal de las Altas Torres, el Castillo de Arévalo, pero claro, más cerca que tenemos la muralla y poder ver el lienzo norte de noche, pues es espectacular. Entonces se realizan esos vuelos. Son vuelos de aprendizaje, me decías. Sí, son vuelos de instrucción. Son vuelos de instrucción, no es lo habitual, pero los pilotos tenemos que estar acostumbrados también a volar en entorno nocturno. Y en eso lo que hacen las escuelas es que delimitan unos espacios y unas horas para que con aeronaves pequeñas, que se reduce el coste de operación, se puedan hacer estas operaciones. Porque el piloto está acostumbrado siempre a ver todo de día. Cuando todo se oscurece, la perspectiva es diferente. Entonces eso es lo que nos garantiza el que podamos, pues oye, tener esas condiciones, tanto vuelo diurno como vuelo nocturno. ¿Es más peligroso el vuelo nocturno? No, no es más peligroso, no es más peligroso. Es un poquito diferente, porque se tienen que tener otras medidas de seguridad que cuando estás en contacto con el terreno en todo momento en vuelo visual diurno, pues no las tienes, puesto que siempre mantienes una seguridad visual. Por la noche, pues tienes que mantener unas mínimas que nos lo da una carta que en este caso la Agencia Estatal de Seguridad Aérea y en aire nos proporciona, nos dice las altitudes mínimas a las que podemos volar en cada sector. Bien. Llevándolos no hay problema. Pues disipado queda esa Sí. duda que teníamos, o si se podía sobrevolar, por ejemplo, sobre una ciudad, como puede ser Ávila o no, por la noche y tal. Bueno, ya queda claro, vienen de Salamanca, están en fase de instrucción y claro, la noche no tiene nada que ver con el día. No, para nada, para nada. Decíamos, hay una cosa que no se puede hacer nunca y es sobrevolar las ciudades. Las ciudades, en la medida de lo posible, siempre se dejan a un lado. Puesto que aunque lo veamos, claro. Aunque lo veamos. Nosotros lo vemos porque la perspectiva la tenemos de un ángulo diferente, pero nunca veremos una aeronave como tal pues cruzar, por ejemplo, pues desde el lienzo norte hacia la zona de la estación. No la veremos por propia seguridad y porque dentro de las leyes lo legisla así. Está prohibido sobrevolar poblaciones en las que, bueno, pues evidentemente puede ser un riesgo. Claro, nos parece que está pasando por encima, pero está pasando no, por el lado. Está rodeándolo. Vale, sí. vale. Queda claro. Perfecto. Todo esto era una duda personal, pero también seguramente de muchos de los espectadores que nos están viendo y que han podido oír esa aeronave algunas noches. Bueno, vamos a hablar entonces del aeródromo del Valle-Amblés. Vamos a poder ver además algunas imágenes también sobre el aire que siempre son impactantes. Cuéntame, este aeródromo, ¿cuánta vida tiene? ¿Desde cuándo? ¿Qué hacéis ahí? Cuéntame. Pues mira, este año estamos de enhorabuena, porque el aeródromo, anteriormente, lo que nosotros conocíamos todos como aeródromo, era un campo de vuelo. Se determinaba legalmente como campo de vuelo. Es una categoría inferior a lo que sería aeródromo. Este año ya hemos conseguido que se considere aeródromo, algo que llevábamos detrás de ello mucho tiempo y que Ávila necesitaba un aeródromo. ¿Cuál es la diferencia? La capacidad de operar aeronaves. Ahora ya pueden operar aeronaves un poquito más grandes que las que actualmente están. Bueno, estamos viendo mientras hablamos alguna imagen de un despegue de una aeronave y luego podremos ver
¿Cuál es? Es una avioneta, me dicen Sí, de abajo, pero es una aeronave. Sí, es aeronave, Claro, sí, claro. sí. Y podremos ver algunas de las imágenes que se captan desde esa misma aeronave con una camarita que se ha con las puesto. camaritas que Eso llevamos es. nosotros. Bueno, mientras sí. hablamos, sí, cuéntame. Entonces ya somos aeródromo. Ya somos aeródromo, lo Bien. hemos conseguido. Después de casi, pues esto lleva una etapa de casi 10 años, somos aeródromo, lo hemos conseguido, y lo que tratamos de ahora dar es bastante vida a la aeronáutica. Tenemos una escuela de vuelo, la escuela de vuelo es Aerotraining, y luego el campo de vuelo tiene un club que somos unos 35 socios y ahora mismo están hangarados unos 20 aviones de particulares. Lo que tratamos de hacer es enseñar desde la escuela un poquito que la aviación evitemos que sea el eterno desconocido y que la gente pueda acercarse al aeródromo, conocernos y en un momento dado probar estas experiencias. Claro, pero como tú decías, no es muy caro, pero un poquito sí, ¿no? ¿Cuánto vale un avión de estas características como el que está volando ahora Bueno, mismo? pues ese que estamos viendo ahora mismo, ese es el avión de escuela. Ese Sí. avión está en torno a unos 110.000 euros. Es un avión de última generación, es un avión con un motor de solo 80 caballos. Seguro que ningún coche de los que tenemos tiene tan poquitos. Sí. Todos tenemos más, Madre la mía, potencia. qué susto. Pero no necesitamos más. ¿No? Puesto que la aeronave en sí está diseñada para volar. Es física con eso. pura, ¿no? Pura. Claro. Es ecuación de Bernoulli, decimos que si por un lado la presión, otra densidad, la presión y la velocidad, pues al fin y al cabo el avión vuela. De hecho, sin motor, los aviones vuelan. Lo que pasa es que, claro, como lleva mucho peso, tiene poco ala, pues vuela poco. Ahí, por ejemplo, estamos viendo un vuelo que realizamos. Era un vuelo en el que el cielo no acompañaba mucho, no teníamos un cielo azul radiante, pero... Incluso se pueden ver algunas gotitas, debía de llover, ¿no? alguna... Sí, sí. Es muy bonito. El volar en esas circunstancias es muy bonito porque se nota, además teníamos un día bastante verde, que había llovido, y da una sensación de que algo irreal, ¿no? Que estás volando y... ¿A qué altura estaríais ahí más o menos? Ahí estamos en torno a unos 300 metros del suelo. Vale. Vemos todo el lienzo norte, es una de las operaciones que nosotros realizamos. Estamos empezando a volver a realizar después de la pandemia, que son los bautismos del aire, en el que damos una vueltecita pues, por el Cerro San Mateo, enseñamos todo el lienzo norte de la muralla, una cosa espectacular. Ese día, ese vuelo, le recuerdo yo, estaba verdecito perfectamente. Ahora tenemos una sequía que, Sí, que ahora es como no tremendo. empiece la Sí, cosa sí. a llover, Sí, sí. tendremos problemas. El pantano le vemos totalmente lleno. Vamos al embalse de Fuentes Claras y nos vamos hacia la cantera de Cuadrado, que es algo que la gente no lo conoce, pero debajo, en la propia cantera, hay un lago de azul turquesa espectacular. ¿Ah, sí? Es precioso. ¿Y desde la aeronave se ve? Desde la aeronave se ve, Vaya. se ve, sí. Bueno, estábamos hablando de que no es tan caro volar, pero bueno, barato tampoco. Tampoco, es un hobby normal, Vale. es como cualquier otro hobby. El que va a pescar y se compra una caña buena, pues se gasta un dinero en la caña. El bautismo de vuelo son 60 euros. Sí, bueno. Es entre 15 y 20 minutos de vuelo, que es lo que dura hacer la Claro, la experiencia. pero para llegar a ese bautismo de vuelo, ¿qué tienes que tienes que haberte instruido mucho para eso? No. No, porque lo hace siempre acompañado. El bautismo de vuelo es la primera experiencia vale. que tiene la persona. Pero siempre con alguien Sí, que siempre le con va un a guiar. instructor. Sí. Los bautismos de vuelo nosotros los instauramos de la manera en que siempre y obligatoriamente tiene que ir un instructor. Tiene que ir una persona cualificada para poder realizar esas operaciones. Entonces, el alumno, la persona, se sube a nuestro lado, le enseñamos un poquito la física del vuelo, le enseñamos también cómo funcionan los mandos, porque le dejamos el avión en el aire. Madre mía. Sí, no, pero es muy sencillo. Sí. De hecho, esta mañana he volado con un señor y ha disfrutado, me decía, la única sensación que tenía, dice, me ha parecido corto, porque ha disfrutado tanto. Más o menos, que, ¿cuánto tiempo dura un vuelo de estos? Pues entre 15 y 25 minutos, también depende del día. Días que el avión corre mucho, tenemos un circuito hecho, días en los que el avión corre mucho, pues 20 minutos. Días en los que por circunstancias de viento, por circunstancias de meteorología va más despacio, pues entonces tarda un poquito más. El Aeroclub del Valle Amblés, ahí pueden ustedes dirigirse, no sé si tenéis una web, algún lugar, Sí, cuéntame, porque lo podemos sobreimpresionar para que la gente sepa dónde dirigirse. Perfecto, pues tenemos www.aerotraining.es, es la web de la escuela y ahí pueden en un momento dado
pues escribirnos, tenemos los precios. Repítenos, aerotraining.es. Ahí eso es. tienen todas las La indicaciones información. de cómo seguir Eso es. y de cómo llegar hasta el Eso es, aeroclub, sí. ¿no? Bueno, nos lo está contando Eduardo Rubio, él es instructor de vuelo, y hay otro tema interesante que también me gustaría a mí que habláramos de él, y es ese simulador que Sí. tenéis, que es como si estuviéramos volando, solo que con los pies en la tierra. Con los pies en la tierra, eso es. Sí, a mí sí. eso me da más tranquilidad, he de decir. Bueno, no sé, igual me pierdo esas vistas, ¿no? ¿O no? Sí, te las pierdes, Sí, te las claro. pierdes. De hecho, me gustaría que un día esta entrevista la pasáramos adentro del avión. Vale. Y voláramos y vieras bueno, que ni es tan difícil y es mucho la sensación de que simplemente se mueve la silla. Tenemos Pero que ir nada más. tres, ¿se puede ir tres? Sí, sí. Tiene que ir un cámara detrás. Perfecto, perfecto. Bueno, tres no. Ah. El cámara no le podemos llevar. Pues Podemos llevar la entonces cámara. Entonces habrá que ver cómo Sí, lo hacemos. sí, sí. Vale, vale, bien. Y bueno, pues el simulador, tenemos un simulador que es pionero en Castilla y León. Es un simulador de Boeing 737-800. Es un simulador de los aviones pues, que llevan muchas compañías aéreas, tipo el avión americano. Y es un simulador de vuelo que está preparado y está destinado a preparación de tripulaciones de vuelo. Preparación de tripulaciones y algo que también tenemos, que es la simulación aérea. Es un mundo que la gente no lo conoce, pero hay mucha gente que ha querido llegar a ser piloto y por alguna circunstancia, por la vida, por los años, por alguna circunstancia El tiempo, no ha podido, lo que sea. y se enmarcan dentro de la simulación de vuelo. La simulación de vuelo es un entorno virtual en el que se realizan operaciones reales como en la vida real, es decir, operaciones de vuelo. Vamos a Sí. verlo, si te parece, y según lo vemos podemos ir hablando un poco Perfecto. de ello. Nos vamos a meter en ese simulador de vuelo, que es como si estuviéramos en una aeronave de las que dice, que además es un Boeing 737-800. 73, o sea, Es una aeronave ya de envergadura. De 185 personas. Nada menos. Bueno, ¿qué estamos viendo, Eduardo? Pues mira, ahora estamos viendo cómo estoy programando el FMC, el Flight Manager Computer. Todas estas aeronaves ya son aeronaves en las que no manda tanto el piloto, sino que por la operatividad que tiene y por la complejidad, pues utilizamos ordenadores. En ese caso, pues teníamos el ordenador de a bordo que nos estaba indicando pues toda la operación. Ahí estamos rodando, haciendo un rodaje en el aeropuerto de Barajas. Vemos los dos Virtual puestos. siempre hemos de Sí, decir. sí, virtual. Vale. Esto es virtual. Vale. En este caso tenemos las dos partes, tanto del piloto como el copiloto, y ahí estoy enseñando la lista de chequeo. En las aeronaves no podemos dejar nada al azar. Todo tiene una lista de comprobaciones y esa lista de comprobaciones tiene que ir perfectamente medida. Uno por uno, Sí, sí, todas. sí. Vale. Y un punto no se hace hasta que no está chequeado por las dos tripulaciones, Vale. tanto piloto como copiloto. Eso es seguridad al fin y al cabo. Es que entre uno y otro siempre realicen las comprobaciones y no se puede olvidar nada, ¿no? Ahí estábamos rodando por la calle interior. Esa parte que tenemos arriba es el piloto automático y a los lados lo que comprobamos es lo que tenemos en las pantallas, lo que nos indica la pantalla. Ahí estaríamos rodando hacia las pistas. Es un Y en este simulador de vuelo puede participar cualquiera que lo Sí. solicite. Quiero decir, tienes que tener ya unos conocimientos o tú le vas guiando, en fin. ¿cómo? Nosotros hacemos bautismos también de simulación. Vale. En ese bautismo de simulación lo que hacemos es que le enseñamos al alumno a que coja los mandos de un Boeing y intente de alguna manera ver la sensación de intentar aterrizarlo. Despegarlo al fin y al cabo es, entre comillas, Más sencillo, fácil. pero Pero luego más peligroso, aterrizarlo. dicen, ¿no? Pero más peligroso, Sí. porque Porque está estamos cerca cargado del de suelo. combustible, además. Estamos cargados de combustible cerca del suelo y con la configuración de lo que llamamos los flaps. Son elementos hipersustentadores que al llevarlos nos hacen algo de freno también. Entonces una parada de motor en esas circunstancias sería bastante problemática. Vale, te he cortado, perdona. Sí. Sí. Intentan entonces despegar Sí, y luego luego aterrizar. realizan el aterrizaje. Y bueno, pues les ponemos un poquito a prueba. Eso de que siempre dicen, no, es que yo he volado un simulador, voy a intentar el típico aterriza como puedas, que dice, ¿hay algún piloto a bordo? Se mío. pone malo los pilotos, ¿hay alguien que sepa volar la aeronave? Entonces les decimos, ¿y si pasa eso, qué haces?
y dice, bueno, venga, pues lo intentamos. Y se dan cuenta que es sencillo, pero a la vez, si alguien les guía, sería viable el poder aterrizar. Eso también lo tenéis, el simulador ahí en el Aeroclub, ¿no? Bueno, este está en la calle Arévalo. Ah, vale. Este le hemos traído a Ávila, antes estaba en el Aeroclub, ahora le hemos traído a Ávila, pues para más comodidad también. Porque... Bueno, todo esto nos lo cuenta Eduardo Rubio, es instructor de vuelo, es el presidente del Aeroclub, ahora sí, Vall-en-Blés, conocido por todos porque está ahí muy cerquita de Ávila capital, en el Fresno, un aeroclub con 20 y tantas aeronaves particulares ahora mismo, sí, ¿no? Más las que tengáis por ahí vosotros para hacer todos estos vuelos, ¿no? O sea, sí, que tiene movimiento diario, ¿no? Bueno, no es mucho ahora por la pandemia, la gente, bueno, también hay una crisis económica, ya, pero la gente trata de volar. El que le pica el volar acaba volando. Hombre, volar siempre ha sido un reto para el ser siempre. humano, ¿no? Sí. O sea, que bueno. El ser pájaros, el hacernos como pájaros. Y muchas actividades que hacéis allí, ya no nos va a dar tiempo a hablar de muchas de ellas, pero sí sabemos que los Reyes Magos aterrizan en el Aeroclub del Vall-en-Blés prácticamente todos los años, incluso en dificultades como la pandemia, ¿no? Sí. Bueno, este año pues no hemos podido recibir niños, pero sí que han venido. Han venido igual, de hecho todas las casas se llenaron de regalos y esperamos que el año que viene ya la pandemia nos permita un poquito de cancha y podamos realizar la operación como la hemos hecho anteriormente, que es la de traer a los Reyes Magos, que es, vamos, para nosotros una satisfacción enorme y para los niños que lo reciben más todavía. Eso y muchas cosas más que hacéis desde el Aeroclub y que esperamos nos vengas a contar pues periódicamente cuando te parezca bien, porque nos interesa mucho. Eso de aprender a volar, de saber cómo se hace y de ver lo que se ve desde arriba, ¿no? Eso es muy interesante. Y también de conocer por qué las avionetas nocturnas andan volando no sobre la ciudad, sino alrededor de la ciudad, ¿no? Sí, así es. Eduardo Rubio, ha sido un placer tenerte aquí con nosotros, muchísimas gracias, y ya sabes que cuando quieras puedes venir a contarnos más cosas. Vamos a ver si nos sobreponemos y podemos ir a veros al Aeroclub y hacer un vuelo con vosotros. Vamos a ver. Pues perfecto, muchísimas gracias a vosotros por darnos este espacio tan interesante. Un placer, Eduardo. Igualmente, gracias. Vamos a hacer otra pequeña pausa, ya saben, para los anuncios, los consejos, y volvemos enseguida con nuestra última sección, que ya saben, está dedicada a la música en directo. Y llegamos a la recta final de este 8 Magazine Ávila de martes 22 del 2 de 2022. Fíjense ustedes qué fecha más curiosa. Nos despedimos, como hacemos siempre, con música en directo. Traemos a músicos aquí, hablamos con ellos, vemos cuáles son sus proyectos y después terminamos con la delicia de la música siempre. Hoy tenemos con nosotros a Frankie Moy, ya estuvo hace un tiempo acompañando a otra cantante. Hoy ha venido en solitario. Frankie, muy buenas tardes. Hola. Porque tienes un proyecto en solitario también, ¿verdad? Sí. Frankie Moy es tu nombre, pero él se llama Francisco Moyano. Mi nombre artístico, sí. Vale. Digamos. Bueno, cuéntame un poco cuál es tu experiencia en solitario, enfrentarte así tú solo, el hombre orquesta y tal, esas cosas. Cuéntame. Bueno, pues no sé cómo decirte. Yo hace muchos años, a finales de los 90, tenía un grupo que se llamaba Spellbound y cuando terminó, digamos, ese grupo, pues ya empecé a tocar yo en solitario con la guitarra acústica. Y bueno, pues he estado bastante tiempo pues, tocando yo solo. Y luego, pues hace cosa de 4 o 5 años, pues ya monté, digamos, una banda, que es The Purple Wheel Band, con la que pues me acompaño pues, de batería, bajo, guitarra eléctrica y bueno, pues para darle a las canciones un formato más eléctrico, con más fuerza también. Bueno, no era posible traer aquí a la banda, en primer lugar porque estamos todavía en una situación delicada en cuestión de pandemia, y en segundo lugar porque es también más complicado a la hora de sonorizar. Pedimos pequeños formatos más acústicos, y aquí estás, Frankie, para hacernos disfrutar de esta recta final de la tarde. Además te has traído afición, ¿eh? Sí.
Han venido sus hijos mis fans. aquí. Espero que luego aplaudáis bien, cuando vuestro padre cante. Pero bueno, cuéntame un poco cómo es el recorrido este tuyo en solitario. ¿Son canciones tuyas? ¿Compones todos los temas que interpretas? ¿Haces versiones? Bueno, sí, mi recorrido en solitario pues son principalmente temas míos, aunque luego siempre en los conciertos pues lo acompañas de otro tipo de versiones, de canciones a lo mejor más conocidas, ¿no? que la gente pueda también conocer, ¿no? Pero bueno, sí, son temas propios. Temas propios, vale. ¿Y cómo, bueno, a la hora de componer, de qué te guías o un poco cuáles son tus inspiraciones? Depende un poco de cada canción, de cada situación y de lo que te pueda inspirar en cada momento. ¿Podemos sacar a tus niños en la tele? Sí, si quieres, sí, perfecto. Pues ahí les tenemos, ahí están muy atentos los dos, míralos qué majos. Van a aplaudir ahora a su padre cuando interprete. ¿Qué canción has elegido para nosotros? Cuéntame. Pues voy a tocar una canción que se titula Walls. Walls, es una canción propia. Sí. Bueno, yo te estaba preguntando un poco de qué bebes a la hora de componer. Sí, un poco de las influencias. Pues bueno, para la música que compongo, pues me dejo llevar un poco, pues sobre todo por rock americano. Bob Dylan, Neil Young, pues son mis grandes referentes, y luego pues Creedence Clearwater, Rolling Stones, pues bueno, un poco el sonido clásico, Johnny Cash, no sé, bueno, muchísimas influencias, ¿no? Sí, sí, de los grandes, vemos bueno, que estás ahí, sí, sí, y ahí con tu armónica, la sí, guitarra, tu sombrero y el espectáculo, ¿no? Bueno, pues con Frankie Moy hoy ponemos el punto y final a 8 Magazine Ávila, un punto y final especial, como siempre, musical, con este Wall, ¿has dicho que se llama? Walls, murallas. Walls, vale. Sí, está dedicada a una ciudad que tiene unas murallas. No será esta, claro. Muy bien, pues con este Walls, murallas, de Frankie Moy, ponemos el punto y final, como les decía, a 8 Magazine Ávila por hoy. Ya saben que mañana tenemos otra cita. A partir de las 4:30 de la tarde, en riguroso directo, estaremos con ustedes. Si no nos eligen pues en la sobremesa porque les pille mal, por la noche, a partir de las 10, volvemos a repetirles de manera íntegra todo el programa. Así que esperamos que nos acompañen también mañana. De momento, les dejamos con Frankie Moy, con su proyecto en solitario y con este Walls. Muchísimas gracias, Frankie, por haber venido. Gracias a vosotros. Ya sabes que cuando quieras puedes estar aquí con nosotros. Cuando permitáis venir con banda, venimos con toda la banda. Hombre, a ver si puede ser pronto, ¿vale? Muchísimas gracias. Hasta luego. City I love, maybe the city I hate, maybe leave you twice, maybe come again, where the empty streets got no rock for me, where my friends have left, everything's the same, lonely nights, cold wind, will I find destiny? Long nights, cold wind, will I find destiny? I wish to live or arrive away. It could solve my pain, lying in the wind. Find some place to rest, and I don't regret. Stone cool of my loneliness. May the walls let you see. May the walls let you see how could be. May the walls let you see.
echoes of my pain blowing in the wind. Find some place to rest and a dark regret. Stone cold my loneliness. May the walls let you see. May the walls let you see how could be. May the walls let you see. May the walls let you see. May the walls let you see. Part of me